Tu difunto siente algo el 17 de mayo, algo distinto, algo que Santa Teresa de Jesús describió con una precisión que sus propios confesores le pidieron que pusiera por escrito porque no encontraban palabras para lo que ella les contaba. Y tú llevas tiempo rezando por esa persona, encendiendo velas, pidiéndole a Dios que esté bien, sin saber lo que realmente ocurre del otro lado cuando llega la fiesta de la Ascensión del Señor. Ese día el cielo se mueve de una manera que no se mueve en ningún otro momento del año. Y las almas que esperan lo sienten en lo más profundo de lo que les queda de sí mismas. La pregunta es, ¿cómo? La pregunta es, ¿qué? Y hay algo más. Lo que tú haces aquí en la tierra ese día llega hasta donde está tu difunto. Santa Teresa de Jesús no habló de la ascensión, como se habla de una fecha en el calendario. Habló de lo que ocurre adentro del alma que ya partió, del movimiento que experimenta en ese momento exacto, cuando Jesús sube al Padre con toda su gloria, y el purgatorio entero lo percibe de una manera que Teresa intentó describir y que sus palabras apenas alcanzan a rozar. Lo que escribió sobre esto cambia la manera en que uno vive el 17 de mayo cuando tiene a alguien del otro lado. Escribe hoy en los comentarios: Santa Teresa de Jesús, lleva a mi difunto contigo. Una sola frase. La fe que cabe en 7 palabras mueve más de lo que imaginas. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que Teresa dejó escrito sobre las almas y el más allá no cabe en un solo video. Y lo que viene después de este es algo que no querrás perderte. Quédate. Cada cosa que escucharás depende de la anterior. La ascensión del Señor no es una fiesta que el cielo celebra y el purgatorio ignora. Eso es lo primero que hay que entender. Y es algo que la teología católica ha sostenido siempre, aunque rara vez se explique con la claridad que merece. La comunión de los santos no es una metáfora, es una realidad viva, activa, que conecta a los que están en la tierra, a los que esperan en el purgatorio y a los que ya gozan de Dios en el cielo, en una red de gracia que el tiempo litúrgico activa de maneras distintas según el misterio que se celebra. Y el misterio de la Ascensión es uno de los más poderosos de todo el año, uno de los que más mueven. El 17 de mayo de 2026 no es un domingo ordinario. Es el día en que la Iglesia conmemora el momento en que Jesús, 40 días después de su resurrección, sube al Padre con su cuerpo glorificado, con las llagas que ya no duelen, pero que siguen siendo visibles, con la humanidad entera que tomó en el vientre de María y que no abandonó ni en la muerte. Sube. Y ese subir tiene consecuencias que no se detienen en la frontera del cielo. Atraviesan, llegan, tocan lugares que nosotros desde aquí apenas podemos imaginar. Santa Teresa de Jesús entendió esto desde muy joven, mucho antes de que comenzaran los grandes éxtasis que la dejaban inmóvil durante horas. Entendió que el año litúrgico no es un recorrido simbólico por eventos pasados. Es una participación real en los misterios de Cristo. Cada fiesta abre algo. Cada solemnidad mueve algo. Y la ascensión, en particular, mueve algo en las almas que todavía no han llegado del todo a Dios. Algo que Santa Teresa de Ávila describió en distintos momentos de su vida, con distintas palabras, pero siempre apuntando a lo mismo, que ese día las almas en espera sienten de una manera que no se repite igual en ningún otro momento del año. Para entender qué sienten, hay que entender primero dónde están. Y aquí muchos cometen un error que Santa Teresa de Jesús corrigió con una paciencia que sus escritos dejan ver claramente. El purgatorio no es un lugar de inconsciencia. Las almas que esperan no están dormidas, no están suspendidas en una especie de nada sin tiempo. Están despiertas, están presentes a sí mismas con una lucidez que aquí, con el peso del cuerpo y las distracciones de la vida, nunca tuvimos. Ven con claridad lo que son, ven con claridad lo que les falta,
y esperan con una intensidad que nosotros desde este lado apenas podemos rozar con la imaginación. Santa Teresa de Ávila habló del purgatorio con una familiaridad que sorprendía a sus confesores. No como alguien que especula sobre lo que no conoce, sino como alguien que ha estado cerca de esa realidad más veces de las que podría contar. En el libro de la vida dejó constancia de apariciones de almas, de conversaciones, de peticiones que venían del otro lado con una urgencia que ella tomaba con toda seriedad. Y en las moradas del castillo interior describió el movimiento del alma hacia Dios como un camino que no siempre se completa en esta vida, que a veces continúa, que la muerte no interrumpe sino que transforma. Esa continuidad es la clave. El alma que murió con amor a Dios en el corazón, aunque imperfecto, aunque mezclado con tantas cosas que ahora ve con vergüenza y dolor, sigue siendo un alma que se mueve hacia Él. Sigue siendo un alma en camino. Y los grandes momentos del año litúrgico son, para esa alma, como corrientes de agua en un río que ya corre en la dirección correcta. La corriente no crea el movimiento, pero lo acelera, lo intensifica, lo hace sentir de una manera que en los días ordinarios no se siente igual. El 17 de mayo es una de esas corrientes. Y hay algo que Santa Teresa de Jesús dejó implícito en varios de sus escritos, algo que sus lectores más atentos han señalado desde hace siglos, que la fiesta de la Ascensión tiene una relación particular con las almas que en vida amaron a Cristo sin llegar a conocerlo del todo, las que buscaron sin encontrar del todo, las que se acercaron a la fe desde lejos, con tropiezos, con dudas, con años perdidos y luego un regreso que no fue perfecto pero fue sincero. Para esas almas, la ascensión tiene un peso especial, un significado que las toca de una manera que a otras almas más perfectas ya no las toca de la misma forma, porque esas otras ya están más cerca del final del camino. ¿Qué describe exactamente Santa Teresa de Jesús sobre el estado interior del alma en los grandes misterios gloriosos? ¿Qué palabras usó para nombrar lo que el alma experimenta cuando el cielo celebra algo que ella todavía está esperando poder celebrar desde adentro? Esa respuesta está en sus escritos. Pero para llegar a ella, hace falta entender antes algo que Santa Teresa de Ávila insistió en explicar una y otra vez, que el purgatorio no es estático, que las almas que esperan no están quietas, que hay un movimiento constante, silencioso, que va de adentro hacia afuera, de lo que el alma todavía es hacia lo que está siendo llamada a ser. Y ese movimiento, el 17 de mayo, encuentra algo que lo empuja, algo que viene de arriba. La primera vez que Santa Teresa de Jesús describió el purgatorio frente a sus confesores, ninguno la interrumpió. Se quedaron quietos escuchando a una mujer que hablaba de lo que hay después de la muerte de la misma manera en que uno habla de algo que acaba de ver con los propios ojos. Los sermones de la época describían el purgatorio de una manera que la santa respetaba, pero encontraba incompleta. Fuego, tiempo, penas que se cumplen, una espera que termina cuando la cuenta cierra. Santa Teresa de Ávila no contradijo nada de eso. Pero lo que ella había contemplado añadía algo que esos sermones nunca habían alcanzado a decir. Sus confesores lo anotaron aquella noche con el cuidado de quien sabe que está escribiendo algo que va a durar. Lo primero que dejó claro fue esto: las almas en el purgatorio no duermen. Parece simple, no tiene nada de simple. Decir que las almas no duermen es decir que sienten, que están presentes a sí mismas con una profundidad que en vida, cargando el peso del cuerpo y el ruido constante de los días, nunca tuvieron. El cuerpo filtra la experiencia del alma, la amortigua, la interrumpe sin pedir permiso. Uno busca un momento de silencio para encontrarse consigo mismo y el pensamiento se cuela de todas formas. En el purgatorio ese ruido desaparece. El alma queda sola consigo misma, con una desnudez que aquí nunca vivimos del todo. Y lo que siente en esa desnudez, lo siente sin amortiguadores, con la totalidad de lo que es. Siente lo que es.
siente lo que le falta. Siente la distancia entre lo que es y lo que está llamada a ser con una claridad que el orgullo y el autoengaño en vida no le dejaban tener. Esa distancia duele. Duele de una manera que ningún dolor del cuerpo puede igualar, porque el dolor del cuerpo apunta siempre hacia algo exterior y tiene un límite. El dolor del purgatorio va hacia adentro, hacia lo más propio del alma, hacia lo que reconoce como suyo y que todavía no está a la altura de lo que ama. Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección que el alma que ama a Dios con verdad sufre más por sus propias imperfecciones que por cualquier otra pena que le sobrevenga. Lo escribió pensando en el alma viva que avanza en la oración. Ese mismo principio en el purgatorio dice algo que cambia todo el cuadro. El sufrimiento del alma que espera no nace del miedo, nace del amor. Del amor que ya conoce su objeto con una precisión que en vida rara vez tuvo y que se duele de todo lo que en sí mismo todavía lo entorpece. El sufrimiento de quien sabe exactamente qué necesita para llegar y ve que todavía le falta. Pero ese amor que duele es también lo que sostiene, porque el alma que ama con esa claridad no tiene duda sobre el destino. Ve a dónde va. Ve que el fuego que la trabaja tiene una dirección y que el trabajo que se hace adentro tiene un final que, aunque no llegó todavía, puede reconocerse como cierto. Y hay algo más que Santa Teresa de Ávila señaló y que sus confesores encontraron igualmente importante. El alma que sabe que llegará puede sufrir el fuego sin resistirlo, puede dejarse trabajar. Y el alma que se deja trabajar sin resistencia avanza de una manera que la que se aferra y endurece no puede avanzar. La resistencia al fuego no lo apaga, solo hace más largo el camino. El purgatorio, para Santa Teresa de Jesús, no es donde el alma espera a que pase el tiempo, es donde el alma se transforma activamente, y esa transformación no es uniforme a lo largo del tiempo que dura. Hay momentos de mayor intensidad, momentos en que la gracia opera con una profundidad que los días ordinarios no producen. Santa Teresa de Ávila contempló, en sus estados de oración más hondos, algo que dejó indicado en sus escritos de manera constante, que esos momentos de mayor intensidad tienen una relación directa con el tiempo litúrgico de la Iglesia en la tierra. Cuando la Iglesia celebra los grandes misterios de Cristo, la corriente de gracia que esos misterios liberan no se detiene donde terminan los vivos. Las almas del purgatorio siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Son la parte que purga, la parte en camino, pero parte al fin. Y lo que la gracia alcanza en la celebración de los misterios del Señor, las alcanza también, con diferente medida, pero con igual realidad. El 17 de mayo no es un día ordinario en el purgatorio. La ascensión del Señor tiene una relación particular con las almas que esperan que Santa Teresa de Ávila relacionó con la naturaleza misma de lo que Jesús hace ese día. Sube con su cuerpo, sube con todo lo que tomó de nosotros y que no devolvió ni en la muerte ni en la resurrección. Y ese movimiento ascendente de lo humano hacia la plenitud de Dios es exactamente el movimiento que cada alma en el purgatorio está haciendo a su manera. Cuando el Señor sube con toda su potencia gloriosa, algo en esas almas lo reconoce. Algo resuena, como resuena un instrumento afinado cuando escucha la nota que le corresponde, aunque nadie lo esté tocando directamente. La ascensión mueve en las almas del purgatorio algo que los demás misterios del año, con su propia potencia y su propia gracia, no mueven de la misma manera. La corriente de gracia de ese día no alcanza igual a todas las almas. El alma que ya está cerca del final de su camino la recibe de una manera que puede acercarla al umbral mismo que todavía no ha cruzado. El alma que llegó hace poco la recibe como el primer destello de algo enorme que todavía no comprende. Entre esas dos hay un alma que Santa Teresa de Jesús mencionó con ternura particular, la que lleva tiempo en el purgatorio, que ya avanzó, pero que todavía tiene camino.
esa alma el 17 de mayo siente algo que en sus días ordinarios de purificación no había sentido con esa fuerza ni con esa claridad. Lo que siente empieza con un movimiento, algo que viene de arriba, que el alma reconoce de inmediato como ajeno a sí misma. Un jalón que Santa Teresa de Ávila intentó nombrar con las palabras que le quedaban después de contemplar algo para lo que el español de su siglo no tenía vocabulario suficiente. La imagen que Santa Teresa de Jesús usó frente al padre García de Toledo para describir lo que siente el alma en el día de la Ascensión fue tan concreta que el confesor la repitió al día siguiente a otro director espiritual de la comunidad. No era una imagen sacada de ningún tratado teológico. Era la imagen de alguien que describe lo que vio desde adentro de lo que estaba describiendo. El alma siente un jalón, un movimiento interior que empieza en lo más hondo de lo que el alma es y que sube con una fuerza que ella reconoce inmediatamente como ajena a sí misma. Algo que viene de arriba y que jala desde adentro al mismo tiempo. Y el alma, que ya no tiene cuerpo que resista, ni cuerpo que ceda de la manera en que cedemos aquí, lo siente con una totalidad que desde este lado es difícil de imaginar. Aquí uno puede estar distraído cuando la gracia llega. Puede no notarla. Puede estar pensando en otra cosa. El alma en el purgatorio no tiene esa posibilidad. Está expuesta, está abierta, y lo que la toca entera. Santa Teresa de Ávila conocía ese jalón desde su propia experiencia. En el libro de la vida, describió los momentos de arrobamiento como algo que ocurre antes de que el entendimiento pueda opinar. El alma se mueve antes de que la mente sepa que se movió. La gracia entra por donde el entendimiento todavía no llegó y obra antes de que haya palabras para nombrar lo que obra. Y lo que Santa Teresa de Jesús describió para el arrobamiento del alma viva en oración, tiene, dijo la santa en conversación con sus confesores, la misma estructura que lo que el alma fallecida experimenta en la ascensión, el mismo origen, la misma mano que mueve. Aunque el resultado sea diferente, porque el alma en oración vuelve, y el alma en el purgatorio se queda donde está después del jalón, más movida que antes, pero todavía sin poder seguir el movimiento hasta donde va. La diferencia no está en quién mueve, sino en hasta dónde puede ir lo que se mueve. Pero el jalón es el mismo. Esa es la imagen que dejó. El alma que siente la fuerza que jala y que todavía no puede ir con ella del todo. Y aquí viene algo que sus confesores subrayaron porque va en contra de lo que la intuición ordinaria sugeriría. El jalón no deja al alma frustrada. No la deja con la sensación de haber tocado algo que prometía y que no cumplió. La deja encendida, más viva que antes, más orientada, más segura de la dirección que en cualquier otro momento de su purificación. Como si el movimiento mismo, aunque no la llevara todavía a donde va, le depositara en ese centro donde el alma tiene su vida más profunda, la huella de lo que existe al otro lado de lo que todavía le falta atravesar. Una huella que no desaparece cuando el jalón termina. El alma la lleva todo el resto del 17 de mayo, como quien lleva en la palma de la mano el calor de algo que ya no está, pero cuyo calor persiste. Santa Teresa de Jesús habló en las moradas del castillo interior del modo en que Dios obra en el alma sin que ella pueda provocarlo ni impedirlo. Describió esas intervenciones como algo que entra desde fuera del alma hacia adentro, a diferencia de la oración ordinaria, que parte de adentro del alma hacia afuera. El jalón de la ascensión pertenece a esa categoría. El alma no lo busca, no lo prepara. Ocurre porque el Señor sube y porque el subir del Señor mueve lo que está alineado con ese movimiento, aunque todavía no sea suficientemente puro para seguirlo del todo. El alma en el purgatorio el 17 de mayo no hace nada para provocar el jalón. Lo recibe. Y recibirlo le cambia el día entero. Le cambia la manera en que siente el fuego. Le cambia la conciencia de la distancia. Le cambia sobre todo la relación con la espera.
Antes del jalón, la espera es real pero todavía vaga, como la espera de quien sabe que viene algo, pero no ha visto de qué color es. Después del jalón, la espera tiene forma, tiene temperatura. El alma sabe, con una certeza que excede el pensamiento, que lo que jala existe y que el final del camino no es una promesa sin cuerpo, sino algo que ya tocó. Aunque sea un instante, aunque sea apenas el borde de lo que viene. El corazón de lo que Santa Teresa de Ávila escribió sobre el alma y el más allá pasa por este punto. La fe, dijo en varios momentos de su vida, dice que Dios existe. La experiencia dice que Dios está aquí. La fe sostiene. La experiencia transforma. Y el jalón de la ascensión es una experiencia, la más intensa del año, para muchas almas del purgatorio, de que Dios no está lejos, sino tan cerca, que la misma mano que lleva a Cristo al Padre roza en ese movimiento ascendente a las almas que están en camino. Las roza y las deja distintas de como las encontró. Hay algo que el jalón abre y que todavía no responde. Una pregunta que quedó suspendida desde el principio de todo esto y que el alma siente con toda su fuerza en ese momento en que el movimiento de arriba la movió sin poder todavía llevarla consigo. ¿Qué ve el alma cuando el jalón la sacude desde adentro? ¿Qué le muestra ese instante de gracia que los días ordinarios del purgatorio no le habían mostrado con esa claridad? Santa Teresa de Jesús lo dejó escrito. Sus confesores lo guardaron. Y lo que dice cambia la manera en que uno entiende lo que le ocurre a alguien que amas y que ya está del otro lado. El padre García de Toledo le pidió a Santa Teresa de Jesús que pusiera por escrito lo que había contemplado sobre el estado del alma en el día de la ascensión. Y ella obedeció. Siempre obedeció a sus confesores en esto, aunque la escritura le costara y las palabras le resultaran pequeñas para lo que quería decir. Lo que escribió esa vez es uno de los pasajes que sus intérpretes más serios han señalado como especialmente difícil de simplificar sin traicionarlo, porque lo que describe pertenece al orden de la experiencia, y la experiencia tiene una textura que los resúmenes teológicos no siempre conservan. Después del jalón, el alma ve. Así de sencillo y así de enorme, el alma ve, no con los ojos del cuerpo que ya no tiene, no con la visión beatífica completa que todavía no le corresponde, sino con esa luz interior que Santa Teresa de Ávila describió en las moradas del castillo interior, como la luz que el alma empieza a conocerse a sí misma cuando Dios la ilumina desde adentro. Una luz que en los días ordinarios del purgatorio existe, pero que el 17 de mayo se intensifica de una manera que la santa comparó con el efecto de encender una vela en una habitación, que ya tiene algo de claridad. La habitación tenía luz antes, pero al encenderse la vela, de repente se ve todo de otra manera. Los rincones que antes quedaban en sombra aparecen. Los detalles que antes no se distinguían se vuelven precisos. Lo que el alma ve con esa luz en el día de la ascensión es lo que la separa de Dios. Y aquí Santa Teresa de Jesús escribió algo que sus confesores leyeron varias veces antes de responderle. Escribió que el alma, en ese momento de claridad extraordinaria, distingue con una precisión que antes no tenía exactamente qué es lo que todavía la ata. Qué amor incompleto, qué apego que creyó haber resuelto en vida y que el fuego del purgatorio muestra que todavía dejó raíces, qué deuda de amor que nunca se pagó del todo. El alma lo ve sin neblina, sin la misericordiosa ambigüedad con que en vida uno a veces mira sus propias faltas para no sentirlas del todo. Y lo que Santa Teresa de Ávila describió a continuación es lo que hace que ese momento sea distinto a cualquier reproche humano. La claridad con que el alma ve lo que la separa de Dios no la aplasta, la enciende. El alma ve sus imperfecciones y no se derrumba. Las ve desde el amor. Las ve sabiendo que Dios las ve también y que Dios no las ve como un fiscal, sino como un médico que ya tiene el remedio preparado.
Y cuando uno ve sus propias faltas desde el amor del que ya sabe que va a curar, lo que en otro contexto parecería una acusación, se convierte en otra cosa. Se convierte en el diagnóstico exacto que el tratamiento necesitaba, en la precisión que el fuego necesitaba para hacer mejor su trabajo. Santa Teresa de Jesús fue muy clara en esto, y es uno de los puntos que sus confesores subrayaron con más fuerza en sus escritos. El purgatorio no opera bajo la lógica del castigo puro. Opera bajo la lógica del amor que termina su trabajo. El fuego que purifica no viene de un Dios que cobra deudas. Viene de un Dios que quiere lo que hizo, que quiere llevarlo a su plenitud, que no puede llevar al alma a la unión con Él mientras haya en ella algo que esa unión no puede contener, no porque Dios lo rechace, sino porque el alma misma no podría soportarla con ese peso todavía adentro. Y hay algo más en esa visión que Santa Teresa de Ávila describió y que sus lectores a veces pasan por alto porque están atentos al dolor. Junto con lo que falta, el alma ve lo que tiene, ve el amor que Dios ya puso en ella, ve los momentos de gracia que vivió sin saber del todo que eran gracia, las veces que perdonó cuando le costó mucho, las veces que se volvió hacia Dios desde el fondo de algo difícil, con palabras torpes, sin saber bien qué decir, pero con el corazón orientado, las veces que amó de verdad, aunque el amor no saliera perfecto. Todo eso el alma lo ve ese día como quien encuentra en un cajón olvidado una carta que no recordaba haber guardado, y al leerla descubre que dice más de lo que esperaba. El diagnóstico del amor siempre tiene dos partes, lo que falta y lo que hay. Y en el alma que vivió orientada hacia Dios, aunque imperfectamente, aunque con tropiezos, aunque con años que se perdieron y un regreso que no fue tan limpio como habría querido, lo que hay es más de lo que esa alma creyó tener en vida. Esa segunda parte de la visión, dijo Santa Teresa de Jesús, es la que sostiene al alma mientras el dolor de la primera parte hace su trabajo. El alma puede soportar ver sus imperfecciones con esa claridad porque al mismo tiempo ve que Dios la está mirando con una mirada que esas imperfecciones no manchan. La mirada de Dios sobre el alma en el purgatorio, escribió la santa, es la mirada de quien ya terminó de decidir. Ya eligió al alma. Y lo que falta ya no es una amenaza, sino el último trecho de un camino que tiene el final garantizado. Todo eso lo ve el alma el 17 de mayo, después del jalón, en ese destello de claridad que la ascensión del Señor enciende con más fuerza que cualquier otro día del año. Y después de la claridad, algo más. Algo que Santa Teresa de Ávila describió con una sola palabra, que sus confesores tardaron en entender del todo porque en el contexto del purgatorio sonaba extraña. Esperanza. La palabra esperanza en el purgatorio suena rara la primera vez que uno la escucha. Uno asocia el purgatorio con sufrimiento, con espera, con la ausencia de lo que todavía no llegó. La esperanza parece una virtud de los vivos, de los que todavía no saben cómo van a terminar. Pero Santa Teresa de Jesús usó esa palabra deliberadamente, y sus confesores, que al principio parpadearon ante ella, acabaron entendiendo por qué no había otra más precisa. El alma en el purgatorio no espera sin saber, espera sabiendo. Esa diferencia lo cambia todo. Esperar sin saber si el final va a ser bueno es una agonía. Esperar sabiendo que el final es bueno, aunque todavía duela el camino, es otra cosa. Es lo que Santa Teresa de Ávila llamó en varios momentos de sus escritos la esperanza que ya tiene peso. La esperanza que no es un deseo vago, sino una certeza que todavía no se cumplió, pero que el alma ya reconoce como inevitable. Como el amanecer que todavía no llegó, pero que uno sabe que va a llegar, porque ya vio cómo sale el sol suficientes veces para no dudarlo. Después del jalón y después de la claridad, la tercera sensación que el alma experimenta en el día de la ascensión es esa, la esperanza que se intensifica hasta un punto que los días ordinarios del purgatorio no producen. La esperanza que deja de ser solo fe
para empezar a hacer experiencia. Santa Teresa de Jesús escribió en Las moradas del castillo interior, en los capítulos dedicados a las moradas más interiores, sobre el efecto que el amor de Dios produce en el alma, que ya lo ha probado aunque sea un instante. Escribió que algo queda después de ese contacto que no puede borrarse, que el alma que tocó, aunque sea el borde de lo que Dios es, lleva desde ese momento una certeza que ningún sufrimiento posterior puede apagar del todo, porque la certeza tiene una raíz más profunda que el sufrimiento. El sufrimiento pasa por el alma. La certeza habita en el centro del alma, y el centro, dijo la santa, es donde Dios ya está. Eso en el purgatorio se aplica de una manera que en vida es difícil de imaginar. El alma en el purgatorio ya vio a Dios. Ya lo vio en el primer instante después de la muerte, en ese momento del juicio particular, donde todo quedó al descubierto. Ya sabe lo que es. Ya no hay fe sin ver. Ya no hay esperar sin saber. El alma espera, sí, pero espera lo que ya conoce. Y esperar lo que ya conoce, aunque el camino que falta duela, tiene una temperatura completamente diferente a la de esperar lo que todavía no se sabe. El 17 de mayo, con la gracia de la Ascensión, esa esperanza que el alma ya tenía se aviva. Se intensifica de una manera que Santa Teresa de Ávila describió como la sensación de que la distancia que todavía la separa de Dios se achica de repente. No porque el purgatorio haya terminado, sino porque el movimiento que Jesús hace al subir al Padre ese día le da al alma una perspectiva que los días ordinarios de purificación no le dan. Le muestra, de una manera que excede el pensamiento, que el camino que le queda tiene un límite, que hay un final, que el final ya está ahí aunque todavía no llegó. Y hay algo en esto que Santa Teresa de Jesús señaló en las fundaciones con una sobriedad que sus lectores agradecen, porque saben que la sobriedad de la santa en estos temas significa que estaba describiendo un hecho y no adornando una teoría. Escribió que la misericordia de Dios no tiene la medida de las faltas del alma, sino la medida de Dios mismo, y Dios no tiene límite. Eso significa que el alma que llegó al purgatorio con amor a Dios en el corazón, aunque imperfecto, aunque mezclado con tantas cosas que ahora ve con más claridad de lo que le gustaría, no está ahí esperando que Dios decida si la perdona. Ya la perdonó. Está ahí terminando de ser lo que Dios la hizo para ser. Y eso es completamente diferente. La misericordia que operó en el alma durante su vida no se convirtió en otra cosa después de la muerte. El Dios que esperó, que perdonó, que volvió a esperar, que volvió a perdonar, que estuvo en cada momento difícil aunque el alma no siempre lo reconociera, ese mismo Dios sigue ahí en el purgatorio, sigue trabajando, sigue eligiendo al alma, y la ascensión del Señor, con la corriente de gracia que libera, es uno de los momentos en que el alma siente esa continuidad de la misericordia con una fuerza particular, con una concreción que los días ordinarios de la purificación no producen con la misma intensidad. El alma, el 17 de mayo, siente que no está sola en el proceso. Y aquí se abre algo que Santa Teresa de Ávila dejó apenas indicado en sus escritos, algo que sus intérpretes más atentos han encontrado en varios de sus textos, pero que nunca formuló como una doctrina acabada. Una pregunta que el alma misma se hace en ese día de gracia intensa, cuando la esperanza la tiene encendida y la certeza del destino pesa más que en cualquier otro momento del año. ¿Puede el alma sentir la oración de los que la aman en la tierra? La santa no respondió esa pregunta directamente, pero lo que dejó escrito alrededor de ella dice más que cualquier respuesta directa que hubiera podido dar. En el camino de perfección, Santa Teresa de Jesús escribió algo que sus hermanas del convento de San José escucharon en lectura comunitaria más de una vez. Lo escribió para ellas, para esas mujeres de clausura que pasaban horas en oración por personas que ya no estaban y que a veces se preguntaban en silencio si tenía algún sentido tanto tiempo rezando por alguien que ya no podía verlas ni escucharlas. La pregunta nunca la formulaban en voz alta, pero la santa la sentía.
y la respondió con la claridad de quien ha estado cerca de la respuesta de una manera que no admitía dudas. La oración por los difuntos llega, eso fue lo que dijo, no como una verdad de consolación, ni como una promesa piadosa para sostener a quien sufre la ausencia. Lo dijo como alguien que lo había visto. Santa Teresa de Ávila tuvo a lo largo de su vida contacto directo con almas del purgatorio que se le aparecían pidiéndole sufragios, pidiendo misas, pidiendo oraciones. Apariciones que sus confesores documentaron porque la santa les informaba de ellas con la misma sobriedad con que informaba de cualquier otra cosa que ocurría en su vida de oración. Y lo que esas almas le decían no era solo la urgencia de la petición, era la gratitud de quienes ya habían recibido. La cuarta sensación que el alma experimenta en el día de la ascensión es esta, la percepción del amor que llega desde la tierra. Santa Teresa de Jesús intentó describir lo que el alma siente cuando recibe la oración de alguien que la ama desde este lado. Las palabras que usó no venían de ningún tratado, venían de lo que las almas le comunicaban en esos estados de oración, donde la frontera entre el purgatorio y la tierra se volvía por un momento permeable a su contemplación. Y la imagen que encontró fue la del calor. El alma en el purgatorio, dijo la santa, siente la oración del vivo como se siente el calor de una mano sobre la frente cuando uno tiene fiebre. La mano no quita la fiebre directamente, pero hace algo que no es pequeño. Dice, no estás solo. Y en el purgatorio, donde el alma ya no tiene el cuerpo para sentir el contacto humano, donde ya no tiene la voz de alguien querido para escuchar en los momentos más difíciles del fuego, esa sensación de no estar sola tiene un peso que desde aquí no podemos medir bien. El 17 de mayo, esa percepción llega con más fuerza porque la gracia de la ascensión intensifica todo lo que el alma percibe. El alma siente más claramente a quienes rezan por ella ese día. Lo siente de una manera que Santa Teresa de Ávila describió en uno de los pasajes más extraordinarios de sus escritos sobre el más allá, como un reconocimiento. El alma reconoce el amor que le llega desde la tierra de la misma manera en que uno reconoce el perfume de alguien que amó mucho cuando ese perfume aparece de repente en un lugar inesperado, sin verlo, sin oírlo, reconociéndolo desde algo más hondo que los sentidos. El alma reconoce a quien reza por ella. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito, y sus confesores lo guardaron como uno de los pasajes más importantes de todo lo que la santa había dicho sobre el estado de los difuntos, porque tiene consecuencias prácticas que transforman la manera en que uno vive el duelo y la manera en que uno reza por sus muertos. Porque si el alma reconoce a quien reza por ella, entonces rezar por tu difunto el 17 de mayo no es un gesto que se queda en el aire. Llega a alguien concreto, a alguien que todavía existe, que siente, que percibe, y que ese día, con la gracia de la ascensión encima, lo percibe con una claridad que en los días ordinarios de la purificación no tendría con la misma fuerza. Tú que piensas en él, tú que piensas en ella, tú que enciendes una vela con su nombre en el corazón aunque no lo digas en voz alta, tú que ofreces una misa aunque no sepas bien cómo explicarle a alguien por qué sientes que eso importa. Eso llega. Santa Teresa de Ávila no lo dijo como consuelo, lo dijo como una verdad que había visto desde el otro lado, en esos momentos de contemplación donde la realidad se le mostraba con una nitidez que las palabras siempre alcanzaban a rozar, pero nunca a contener del todo. Y hay algo más que la santa añadió, algo que sus confesores subrayaron como igualmente importante. El alma que siente ese amor desde la tierra no lo recibe quieta, responde. De alguna manera que Santa Teresa de Jesús no pudo describir con más detalle, porque los detalles excedían lo que podía poner en palabras, el alma responde. Un movimiento que va desde donde está hacia quien está rezando por ella. Un movimiento que la santa no quiso llamar con ningún nombre teológico específico,
porque ninguno le parecía suficientemente preciso. Lo llamó simplemente el amor que regresa. El amor que el vivo manda llega. El alma lo recibe y devuelve algo transformado por lo que ha visto desde el otro lado, algo con el peso de lo que el alma ya sabe sobre Dios y sobre el destino de todo lo que amó en vida. Y si uno está en silencio, si uno está en ese momento de quietud interior, en que el corazón ya no hace ruido, a veces ese regreso se percibe desde aquí. Santa Teresa de Ávila nunca prometió que todos lo sintieran, pero tampoco dijo que fuera imposible. Hay momentos en los escritos de Santa Teresa de Jesús en que la palabra se detiene antes de llegar al centro de lo que quiere decir. La santa llega al borde de algo que sabe que está ahí, que ha visto o que ha tocado de alguna manera, y sus palabras se quedan cortas. Cuando eso ocurre, hace algo que sus lectores han aprendido a reconocer con los años: da un rodeo. Describe lo que rodea a la cosa, porque la cosa misma se le escapa si la apunta directamente. Y lo que rodea a la cosa, en los escritos de Santa Teresa de Ávila, suele decir más de lo que diría la cosa dicha de frente. El movimiento de retorno que el alma envía hacia quien reza por ella es uno de esos centros que la santa apenas pudo rodear. Pero hay algo que sí dejó escrito con suficiente precisión para que sus confesores lo anotaran como especialmente importante. El alma que en el purgatorio recibe el amor de los vivos que rezan por ella, especialmente en días de gracia intensa, como el 17 de mayo, experimenta una aceleración en el proceso de su purificación, como si el amor que llega desde la tierra fuera un combustible que el fuego aprovecha para arder con más fuerza y terminar antes su trabajo. Eso tiene implicaciones que vale la pena detenerse a sentir. Significa que rezar por tu difunto el 17 de mayo no es una acción simbólica. Tiene consecuencias concretas del otro lado. Significa que el amor que llevas en el corazón por esa persona que ya partió, ese amor que a veces no sabes dónde poner porque ya no tienes a dónde mandarlo, tiene destino y tiene llegada. Y cuando llega hace algo real, algo que el alma percibe y que cambia su proceso de manera que Santa Teresa de Jesús no dudó en llamar efectiva. La quinta sensación que el alma experimenta en el día de la ascensión es la gratitud. Pero no una gratitud abstracta, no el sentimiento general de quien reconoce que recibió algo bueno. Una gratitud que tiene dirección, que va hacia alguien, que el alma siente con toda la intensidad de lo que ahora es, sin las limitaciones que en vida le impedían sentir las cosas del todo. Santa Teresa de Ávila escribió en distintos momentos de su vida y con distintas palabras que las almas que se le aparecían desde el purgatorio no venían principalmente a pedir, venían también a decir, a comunicar algo que desde el otro lado se veía con una claridad que aquí, entre el ruido y las prisas de los días, se pierde con facilidad. Lo que venían a decir era que el amor de los vivos llegaba, que lo sentían, que los movía, que lo que parecía un gesto pequeño desde este lado tenía del otro lado un tamaño que aquí no podíamos calcular. Y la santa transmitió ese mensaje. Lo transmitió con la discreción y la seriedad que aplicaba a todo lo que recibía en sus estados de oración profunda, sin adornos ni exageraciones, con la misma sobriedad con que describía cualquier otra realidad contemplada. El alma sabe que es amada. El alma siente ese amor y quiere que el vivo lo sepa. El 17 de mayo esa comunicación, ese flujo de amor que va de la tierra al purgatorio y que de alguna manera regresa transformado, tiene una fuerza particular porque la gracia de la ascensión lo amplifica desde arriba. El jalón que vino de arriba, el amor que llegó desde la tierra. El alma está siendo sostenida desde dos direcciones al mismo tiempo. Y eso, dijo Santa Teresa de Jesús, con la cautela de quien sabe que está describiendo algo que no tiene equivalente en la experiencia ordinaria, produce en el alma un estado que ella no supo nombrar de otra manera que como estar más cerca del final del camino que ayer, más cerca que esta mañana antes del jalón.
más cerca que antes de sentir el amor que llegó desde la tierra, más cerca. Y aquí hay un detalle que la santa señaló y que sus confesores encontraron significativo. La oración que más llega al alma el 17 de mayo no es necesariamente la más larga ni la más elaborada. Es la más sincera, la que sale de un lugar en el corazón que ya no necesita buscar las palabras porque las palabras son lo de menos. La que sale del dolor de la ausencia, convertido en amor activo. La que dice, sin decirlo exactamente así: yo te recuerdo, yo te llevo, yo no me olvido. Eso llega, eso mueve. Eso el alma lo siente el 17 de mayo con una claridad que Santa Teresa de Ávila describió como uno de los consuelos más grandes que Dios le mostró sobre el estado de los que esperan, que nadie que reza por sus difuntos está perdiendo el tiempo. Nadie. Ni quien reza con liturgia perfecta, ni quien solo alcanza a persignarse al pasar frente a una imagen. La escala importa, pero el mínimo ya es suficiente para que algo ocurra, para que el alma sienta, para que la aceleración, aunque sea pequeña, sea real. Y hay algo que el alma todavía no ha podido decirle a quien la ama desde la tierra, algo que lleva guardado desde que llegó al purgatorio y que el 17 de mayo, con todo lo que la gracia de la Ascensión ha abierto en ella ese día, siente con más urgencia que nunca, lo que el alma desea que sepas tú, hoy, el 17 de mayo. Las almas que se aparecieron a Santa Teresa de Jesús a lo largo de su vida llegaban con urgencia, pero rara vez llegaban solo a pedir. Llegaban también a decir, a comunicar algo que desde el otro lado se veía con una claridad que aquí se pierde entre el peso de los días y el ruido de lo que no importa. Lo que querían decir no era complicado, pero era urgente, y la santa lo transmitió, sin adornos, con la sobriedad que reservaba para las cosas que habían ocurrido de verdad. Lo que el alma quiere que sepas hoy, el 17 de mayo, es esto: el amor que tú le tienes es real para ella. Lo recibe, lo siente. La muerte no lo cortó. La muerte lo transformó en algo que ya no funciona con las herramientas del cuerpo, que ya no llega a través de los ojos, ni de la voz, ni del tacto, pero que llega con la misma realidad con que llegaba antes y a veces con más fuerza, porque el alma que ya no tiene cuerpo que filtre la experiencia, recibe el amor con una intensidad que en vida nunca tuvo para recibir nada. Santa Teresa de Ávila dejó escrito, en uno de los pasajes que sus confesores consideraron más importantes sobre la comunión de los santos, que el vínculo entre el vivo y el difunto que se amaron en la fe no se rompe con la muerte, cambia de estado. Pasa de operar en el terreno del cuerpo y los sentidos a operar en el terreno del espíritu y la gracia, pero sigue siendo el mismo amor, el mismo. Y el amor que opera en el terreno de la gracia, dijo la santa, lo hace con una eficacia que en el terreno del cuerpo nunca tuvo, del todo, porque en el terreno del cuerpo siempre hay algo que interfiere, siempre hay algo que no llega bien, siempre hay algo que se pierde en el camino. En la gracia no se pierde nada. El 17 de mayo, con la ascensión del Señor abierta sobre el purgatorio, el alma lo siente con una nitidez que los días ordinarios de su purificación no producen con la misma fuerza. Siente el amor que le llega. Siente la oración que alguien le ofrece, aunque ese alguien no sepa bien cómo explicar por qué lo hace. Siente con esa claridad que la ascensión enciende en ella que no está sola en el camino, que hay alguien en la tierra que todavía la lleva. Y saberlo, en el purgatorio, tiene un peso que aquí no podemos medir bien. Hay algo más que el alma desea que comprendas sobre la ascensión del Señor. Jesús sube al Padre con su cuerpo, con las llagas que ya no duelen, pero que siguen siendo visibles, con la humanidad completa que tomó en el vientre de María y que no devolvió ni en la muerte ni en la resurrección. Y al subir, la teología católica que Santa Teresa de Jesús conocía y vivía desde adentro, dice algo que tiene consecuencias directas para el alma que espera, que en ese momento,
en la persona de Cristo, la humanidad llega a donde fue hecha para llegar, a la derecha del Padre, a la comunión plena con Dios. Eso que se abre el 17 de mayo en el cielo es lo que el alma en el purgatorio siente como promesa concreta. El jalón que sintió al comenzar ese día le estaba diciendo exactamente eso: el camino está abierto. Lo que él hizo al subir, lo hizo para que todo lo que espera pueda subir también, a su tiempo, de la manera que a cada alma le corresponde. Y el alma lo sabe con esa luz que la ascensión enciende en ella ese día con más fuerza que en los días ordinarios. Y saberlo, dijo Santa Teresa de Ávila, es lo más parecido a la paz que el alma puede tener desde donde está. Una paz que no elimina el fuego ni acorta el camino de manera arbitraria, pero que lo hace diferente, lo hace soportable de una manera que en los días sin ese saber no lo es de la misma manera. El fuego duele igual. La distancia sigue siendo real, pero el alma que sabe a dónde va, que vio aunque sea un instante desde qué mano viene el jalón que la mueve, que sintió el amor que llega desde la tierra y que lo devolvió transformado, esa alma soporta el fuego con una dignidad que Santa Teresa de Jesús no supo llamar de otra manera que con la misma palabra que usaba para los grandes momentos de su propia vida de oración: paz. Y lo que el alma quiere que tú hagas hoy, el 17 de mayo, es sencillo. Reza por ella, con lo que tengas, con las palabras que salgan o sin palabras si no salen, desde el lugar del corazón donde todavía la llevas. Ofrece por ella la misa de hoy si puedes llegar. Enciende una vela con su nombre. Dile a Dios, en silencio o en voz alta, que esa alma te importa y que confías en su misericordia. Eso llega, el 17 de mayo eso llega, con una fuerza que en los días ordinarios no tiene de la misma manera, porque la gracia de la ascensión lo amplifica desde arriba. Santa Teresa de Ávila escribió que la esperanza de llegar a Dios es tan fuerte en el alma que lo ha probado aunque sea un instante, que ninguna pena del camino puede apagarla del todo. El alma que ya vio a Dios en el primer instante después de la muerte lleva esa esperanza como su luz más propia. Y el 17 de mayo esa esperanza se aviva, se convierte por un momento en algo que ya casi pesa como certeza, como el amanecer que todavía no llegó, pero que el alma ya puede ver en el horizonte con una claridad que ayer no tenía. Tu difunto vive ese día con una intensidad que aquí no podemos imaginar del todo, pero que Santa Teresa de Jesús alcanzó a rozar con sus palabras. Y lo que la santa más quería que supiéramos, lo que transmitió con mayor insistencia, es esto: la muerte no fue el final del amor, fue solo el cambio de terreno donde ese amor opera. Reza hoy, el alma lo espera. Y lo que ocurra del otro lado, cuando esa oración llegue, excede todo lo que desde aquí podríamos calcular. Llegaste hasta aquí con algo que buscabas aunque no supieras exactamente cómo nombrarlo. Llegaste con la pregunta que no se dice en voz alta, la que aparece de noche cuando ya no hay distracciones y el corazón va a donde quiere. ¿Qué le está pasando a él ahora mismo? ¿Qué le está pasando a ella? ¿Qué siente la persona que se fue y a quien todavía llevas contigo a todas partes? Y ahora lo sabes. Lo sabes con las palabras de una mujer que pasó su vida entera intentando describir lo que Dios le mostraba sobre el alma y el más allá, y que nunca encontró las palabras perfectas, pero siempre encontró las suficientes para que quien las leyera supiera que había algo real detrás de ellas. Santa Teresa de Jesús no especuló, vio. Y lo que vio sobre lo que siente el alma el 17 de mayo, ese día en que el Señor sube al Padre con su cuerpo y su gloria y su humanidad completa, lo dejó escrito con la honestidad de quien sabe que lo que describe importa demasiado para adornarlo. Tu difunto siente ese día un jalón que viene de arriba y que lo orienta de una manera que ningún día ordinario de su camino produce. Siente la claridad de verse a sí mismo desde los ojos del amor de Dios. Siente la esperanza encendida, la certeza de que el camino tiene destino
y el destino ya se ve en el horizonte. Siente el amor que tú le mandas desde la tierra y lo siente con una nitidez que la gracia de la ascensión intensifica de manera especial y devuelve algo, transformado por lo que ha visto desde donde está. Quedarte fue la mejor decisión de este rato. Ahora que sabes esto, hay una pregunta que quizás ya está tomando forma en algún lugar del corazón. Una que no tiene que ver con el 17 de mayo, sino con todos los demás días, con lo que el alma siente cuando no es un día de gracia especial, sino un martes cualquiera, una mañana ordinaria donde la purificación avanza sin las corrientes extraordinarias de la Ascensión, ni de la Pascua, ni de la Natividad del Señor. Con lo que ocurre en el purgatorio en las semanas largas y silenciosas entre una fiesta y otra. Santa Teresa de Ávila también escribió sobre eso. Escribió sobre el estado ordinario del alma que espera, sobre cómo percibe el tiempo, si es que lo que vive puede llamarse tiempo, sobre lo que siente cuando el fuego trabaja sin los grandes vientos de las fiestas litúrgicas, sobre si hay momentos también en los días sin fiesta en que la gracia irrumpe de maneras que nadie esperaba, y sobre algo que muy pocos de sus lectores han encontrado porque está en un pasaje de las Fundaciones que sus intérpretes más frecuentes suelen pasar por alto, lo que le ocurre al alma de alguien que murió sin haber podido confesarse en el último momento. Ese pasaje cambia varias cosas que uno creía saber sobre la misericordia de Dios. Santa Teresa de Jesús no lo escribió como una doctrina. Lo escribió como alguien que recibió algo en oración y que tuvo que ponerlo en palabras, porque lo que había recibido era demasiado concreto para callarlo. Sus confesores lo estudiaron, la Iglesia lo examinó, y lo que contiene sobre la misericordia de Dios con las almas que murieron en circunstancias que desde aquí parecen las peores posibles, tiene la misma temperatura que todo lo que Santa Teresa de Ávila tocó cuando hablaba del más allá, la temperatura de algo que quema pero que no destruye, que ilumina sin cegar. Hay almas por las que quizás dejaste de rezar hace tiempo porque sentiste que ya no tenía caso, que lo que pasó al final de su vida era demasiado, que la misericordia de Dios tiene un límite y que esa alma ya lo cruzó. Santa Teresa de Jesús escribió algo sobre esas almas, algo que sus confesores guardaron con cuidado porque sabían que no todo el mundo estaba listo para recibirlo. Algo que tiene que ver directamente con alguien a quien tú quizás ya dejaste de mencionar en tus oraciones, porque darte esperanza sobre esa persona te parecía hacerte trampa. Lo que la santa dejó escrito al respecto no te da lo que quieres escuchar, porque lo que uno quiere escuchar en esos casos y lo que es verdad no siempre coinciden, pero te da algo más importante, te da lo que es verdad. Y la verdad de Santa Teresa de Ávila sobre la misericordia de Dios con las almas más difíciles de esperar es, en muchos sentidos, más grande que lo que uno se atrevería a desear. Ese es el próximo paso de este camino. Y si hasta hoy lo que encontraste aquí te dio algo que no encontraste en otro lugar, algo que toca de verdad lo que llevas en el corazón sobre tus difuntos, sobre el más allá, sobre la fe que a veces duele y que otras veces es lo único que queda, entonces lo que viene tiene la misma raíz y la misma profundidad que lo que recibiste hoy. Suscríbete ahora si todavía no lo hiciste. Hazlo antes de cerrar esto. Porque lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito sobre el alma y el más allá no cabe en un solo día ni en un solo video. Y lo que viene no te va a decepcionar. Gracias por quedarte, por traer contigo a quien traes, por no haber cerrado esto cuando el corazón se apretó y el nombre de tu difunto apareció de repente con toda su fuerza en el momento en que menos lo esperabas. Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección algo que sus hermanas le oyeron repetir también en conversación, como si no pudiera decirlo suficientes veces, que quien ama de verdad a Dios no ama a solas, que el amor de Dios lleva consigo el amor a todo lo que Dios ama. Y Dios ama a tu difunto, lo amó antes de que naciera.
Lo amó mientras vivía, aunque esa vida no fue siempre lo que debía haber sido. Lo amó en los momentos en que esa persona ni siquiera se acordaba de él, en las caídas y en los regresos, en los años perdidos y en los momentos de gracia que quizás ninguno de los dos supo reconocer del todo como lo que eran. Y lo ama ahora, desde donde está, con el mismo amor que no sabe restarse ni cansarse de esperar. Lleva eso contigo hoy. Llévalo mañana cuando el día empiece y la ausencia de quien se fue vuelva a pesar en algún momento que no lo esperabas. Llévalo la próxima vez que enciendas una vela o que te persignes antes de dormir con su nombre en el pensamiento. El amor que tienes por tu difunto tiene destino. Llega. Hace algo real. Que Dios te bendiga. Que Santa Teresa de Jesús te acompañe y que el alma de quien llevas en el corazón sienta hoy, el 17 de mayo, todo lo que la gracia de la ascensión del Señor puede darle.